Hola, querido público, ¿cómo están? Espero que muy, pero muy bien. Les deseo un excelente inicio de semana. Espero que esta semana sea genial para todos ustedes. Hoy día tenemos a otro gran invitado. Hola, Yolanda, ¿qué tal? Así que antes de hacerlo ingresar, voy a dar los anuncios correspondientes. Está conmigo Multitienda.Streaming 2024, donde podrás contratar tus plataformas favoritas, como Netflix, Amazon, Disney Plus, entre otras. También está conmigo Teatro Cidarte, Sindicato de Actores y de Actrices de Chile. Y, sin faltar, Veterinaria Las Loicas, donde el amor por los animales y la naturaleza se encuentra. Síguelos en Instagram, @loica.vet y pide tu hora. Ahora voy a dejar que ingrese mi invitado de hoy día para que conversemos de muchos temas del doblaje. Voy a colocar el micrófono acá. Coloco. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? ¿Me escuchan bien? Súper bien, ¿cómo Súper, estás? muy bien, excelente. Aquí ¿Me escuchas bien? perfectamente, te escucho perfectamente. Maravilloso. Frank, primero te voy a dar la bienvenida al canal. Muchas gracias por haber aceptado la invitación al canal de Bonsi-2.0. Espero que la pasemos muy, pero muy bien. Al comienzo de mis live, doy el inicio de que mis invitados se presentan, digan quiénes son, de dónde son y a qué se dedican para dar un contexto. Vale, perfecto. Bueno, mi nombre es Frank Carreño, soy actor de doblaje, actor de doblaje, productor, director de BDM Radio y de Voces de Marca. Soy de Venezuela, pero vivo en la ciudad de Miami desde hace 20 años. Genial. Oye, Frank, cuéntame, ¿cuál fue tu gran motivación para querer ser actor? Oye, Y si no, tuviste, y si tuviste, y si tuviste el apoyo de tu familia al momento de tomar la decisión, porque hoy en día, digamos las cosas como son, los papás uno quiere que sea médico o abogado, pero nunca piensan la profesión del actor. sí, sí. Mi familia me apoyó desde el primer día que yo dije que quería ser actor, pues no fue así que tiraron cohetes, ¿no? Pero sí me apoyaron siempre y bueno, si eso es lo que tú quieres hacer y encuentras la forma de hacerlo, pues hazlo. Y me acuerdo que mi mamá siempre me dijo, bueno, lo que tienes que procurar es ser el mejor. Siempre procura ser el mejor en cualquier cosa que hagas, ¿no? Y así fue. Me planteé la posibilidad de ser un buen actor primero, un buen actor. Para eso estudié mucho, me dediqué mucho a aprender la técnica de actuación, muchas horas, muchos días, muchos años. Y bueno, al final se empezaron a ver los resultados. Y una cosa me llevó a la otra. El hecho de ser actor pues me llevó a ser actor de doblaje y luego entré al mundo del doblaje y el mundo del doblaje le fue quitando espacio al mundo de la actuación en teatro y en cualquiera de las otras áreas. Entonces, bueno, terminé siendo actor de doblaje y el doblaje me llevó a la locución comercial y la locución comercial me llevó a la radio también. Qué genial. Frank, ¿cómo fue tu proceso en la Compañía Nacional de Teatro en Venezuela? Bueno, eso hice una audición. En ese momento prácticamente era un pichón de actor, ¿no? Acababa de salir de la escuela de teatro, estaba saliendo de la escuela de artes y luego ahí se abrió un proceso de audiciones donde participé con una cantidad de gente que no sé, supongo que serían unas 200 personas
De ahí se tenían que hacer una preselección de 20 aspirantes y de esa preselección de 20 quedaron 10 y entre esos 10 estaba yo. Ahí estaba yo y bueno, además en el transcurso del andar en la Compañía Nacional de Teatro también se va depurando, también va saliendo gente y al final quedamos del grupo que entró conmigo, quedamos como 3 o 4 solamente, ¿no? Híjole. Sí, O sea, podríamos decir de que era como un reality show. casi, casi. En ese tiempo no existían los reality shows, pero casi como un reality show. Te estoy hablando de finales de 1986. Probablemente muchas de las personas que nos están viendo ahora ni siquiera habían nacido. Pero no existía el formato, pero era casi así, ¿no? Era ir de preselección en preselección, de preselección en preselección, hasta que llegó el momento donde dijeron, mira, ustedes 10 son los actores que van a entrar a la compañía a partir de este momento y eso fue en noviembre, diciembre de 1986 y en enero de 1987 ya estábamos ensayando nuestra primera obra. Y cuéntame, ¿cuánto tiempo estuviste en esa compañía de teatro? En esa compañía estuve 7 años. 7 años Harto. trabajando, sí, estuve bastante. 7 años trabajando, hacíamos a razón de 3 obras al año. Cada una de esas obras duraba 3 meses en cartelera y bueno, después venían las giras, que se hacían giras por todo el país e inclusive giras internacionales. Entonces, bueno, todo eso lo hacíamos durante el año y yo lo hice durante 7 años continuos. Después pasé a otro grupo, que era el grupo Rajatabla, que es el grupo Rajatabla porque todavía existe. Y ahí estuve un año y después, bueno, volví a la compañía. Bueno, después ahí hubo como la oferta y la demanda. Yo te pago tanto si te vienes conmigo para trabajar en esta obra. No, yo te pago el doble y así pues ya me estaba cotizando y ya empecé a pasar de un lado al otro, ¿no? ¿Y qué área del teatro te gusta incursionar? Bueno, disfruto casi todas las áreas, o sea, disfruto la producción. Lo más reciente que hice fue dirigir teatro aquí en Miami. Eh, Ser actor es un placer. Claro, el ser actor es maravilloso dentro de todo el proceso de lo que es la obra de teatro, porque tú en lo único que te concentras es en actuar, en componer el personaje, estructurarlo, aprender el texto y estar todas las noches que haya función en el teatro. Hasta ahí llega tu responsabilidad. El productor es la persona, que también lo hago, es la persona que crea el concepto, que busca a la gente necesaria, escoge la obra, habla con el director, busca a los actores, se ocupa de los sponsors o de los patrocinadores, eh, tiene el teatro listo para el momento del estreno y luego del estreno pues estás pendiente de que vaya todo el público y que la gente, de llenar la sala para que haya rentabilidad en el espectáculo, en la obra. Bueno, y después de que se termina la obra, es recoger todo, llevarlo a un depósito, pagarle a los actores, pagarle al director. Eh, creo que todas las áreas tienen su encanto y todas las áreas tienen sí, su encanto, su fascinación. Qué hermoso. Oye, Frank, ¿y cómo fue que llegaste al doblaje? Esa es como la curiosidad que mucha gente acá en la audiencia tiene, porque si eres actor, ¿cómo fue que llegaste a incursionar en el doblaje y a hacer tantos personajes tan maravillosos que has hecho? Bueno, al doblaje llego estando en la Compañía Nacional de Teatro. Uno de nuestros compañeros que ahora está en Nueva York, que se llama Marcelo Rodríguez, pues un día comentó que él hacía doblaje de voces eh, y a mí me llamó mucho la atención eso. Dije, oye, qué bueno. Además, bueno, ya yo estaba en mi periodo de querer independizarme, de querer tener mi casa, ¿sabes? En esos momentos donde ya tú estás entre los 22 y los 25 años y ya tú dices, ah, yo quiero tener mi apartamento, ya yo quiero tener independencia, salir de la casa de mi mamá y todo esto. Y dije, ¿por qué no me consigues una prueba en ese lugar? Y él me dijo, claro,
te la voy a conseguir. Y fui, hice la prueba y bueno, un día fui, hice una prueba, todo perfecto, todo chévere, y pasaron 2 semanas y nadie me había llamado, nadie nada. Yo dije, bueno, debe ser que no funcioné como actor de doblaje, porque uno tenía que estar pendiente, es otra dimensión, el doblaje de voces es otra dimensión. Hay muchos actores y muy buenos actores que no han podido hacer doblaje de voces nunca. Y hay gente que no son actores o actrices y hacen una prueba y resulta y funcionan para el doblaje de voces. O sea, ahí no hay nada escrito. Lógicamente, si eres actor, pues tienes ciertas herramientas de interpretación que te ayudan mucho en el doblaje de voces. Pero no es definitivo el hecho de que si no eres actor, no puedas hacer doblaje de voces. Eh, Así pasó y ha pasado mucho. Entonces, hice la prueba, quedé como en stand-by y de un día me llamaron y comenzamos a hacer un entrenamiento de un mes, calculo yo, a razón de 2 o 3 veces por semana. Y ahí empecé a grabar, o sea, ya después de ese mes, me acuerdo que el 18 de diciembre de 1988 empecé a grabar cobrando. O sea, ahí ese día me pagaron por primera vez un doblaje de voces. Oh, qué genial, me llamó mucho la atención porque uno dice, ya, ok, actor de doblaje, uno como que tiene una cierta forma de imaginarse cómo uno llega a hacer doblaje, pero me llama mucho la atención la forma que la narras tú, porque el otro día estuve conversando con Orlando Noguera Sí, y también estuvimos conversando de cómo fueron sus inicios en el doblaje y me llamó mucho la atención. sí, Orlando también es actor. O sea, Claro. nuestras carreras se parecen mucho porque él también trabajó como actor en el teatro y luego pasó al doblaje de voces y de ahí evolucionó también a lo que es la locución comercial y además fue o es uno de los grandes locutores, voces de marca primero en Venezuela y luego acá en Estados Unidos, ¿no? O sea, que él también tiene una carrera muy Por fértil, muy buena. eso me llama mucho la atención que sus carreras de actor eh, llama mucho la atención porque fíjate que la gente te conoce como la voz de Pinky o las voces de varios personajes que vamos a estar desglosando más adelante y, y uno no piensa que antes fueron actores y que hicieron teatro en un tiempo o se dedicaron a la dirección teatral y que tenían ese mundo paralelo aparte. Llama Claro, mucho la atención. tú sabes que yo lo que siempre me planteé, bueno, desde que empecé a hacer esto, yo decía, yo quiero vivir de esto, yo quiero vivir de esto, o sea, yo quiero vivir de la interpretación, quiero vivir de la actuación, quiero vivir de mi talento. Entonces, de lo que sí me ocupé fue de ir desarrollando diferentes frentes con respecto a lo que yo quería hacer, a mi profesión. Entonces yo dije, no, no puede ser que si no hay una obra de teatro para hacer, entonces yo me quede desempleado y voy a tener que irme a buscar un empleo random, como alguien ponía por ahí ahora, ir a buscar un empleo random para poder pagar mis costos y para poder mis gastos y para poder, no sé, tomarme una cerveza en algún lugar. Bueno, me di cuenta de eso y yo dije, no, yo lo que voy a hacer es explorar varias áreas y desde esa exploración, bueno, voy a tratar de ser lo mejor posible en cada una de esas áreas en las que yo incursiono. Y así fue que hice, así fue y toda la vida he vivido de hacer esto, ¿no? Toda la vida he estado al tanto de esto. ¿Y alguna vez pensaste de que iba a llegar tan lejos y ser tan reconocido a nivel internacional? Porque ya no es nacional la cosa. Sí, no, no, nunca me lo imaginé, la verdad. O sea, no tenía esa dimensión. Esa dimensión la entendí una vez que fui a México. Nos invitaron a una feria en México, una feria
no sabíamos ni siquiera que no existían las ferias de cómics, no existía nada de eso, no lo conocíamos y en México se hacía una feria que se llamaba Conque, eh, eso fue en el año 2000 y fuimos Orlando y yo a esa feria y llegamos allá, dos actores de doblaje, los actores que hacen las voces de Pinky y Cerebro y tal, y cuando llegamos allá era una sensación, era una locura absoluta. Entonces, claro, eso me impactó mucho y yo dije, wow, aquí esto es otra dimensión. Y luego volví a Venezuela y luego también Orlando regresó. Yo me vine primero, él se quedó unos días más y tal. Y entonces ahí fue donde dijimos, oye, ¿sabes qué? Tenemos que buscar gente, medios que nos hagan entrevistas, revistas, radios, canales de televisión y todo eso. Y ahí hubo como un giro en nuestras carreras profesionales y bueno, ya después, bueno, vino la internacionalización y ahí, bueno, empezamos a darnos a conocer en todo el continente, bueno, gracias a Pinky y a Cerebro y a otros personajes que, como tú bien citas, hemos hecho también. Wow, qué genial, qué genial. Frank, cuéntame, ¿cómo fue que llegaste a dar voz a Chucky, la novia de Chucky? Porque mira, nosotros sabemos que has hecho personajes animados y Chucky, que es un género totalmente distinto. Sí, tú sabes que a mí me dieron un personaje en esa película, un personaje X. Creo que fui uno de los que primero grabó. Ah, Chucky y tal. Y entonces yo empecé el día de mi pauta, que fue 2 días antes de empezar a grabar la película, empecé a jugar con la voz mientras grababa. Empecé, hola, ¿cómo estás? Entonces empecé, porque tenía varias escenas con Chucky. Y grabo mi personaje y bueno, listo, y ya hice mi pauta, oye, qué bueno, qué tal la película y tal, y no sé cuánto, y me voy. No sé quién iba a ser ese personaje. A los 2 días me llama ese estudio nuevamente y me dicen, mira, queremos que vuelvas para que hagas Chucky. Y yo, wow, qué bueno, qué chévere. Y entonces me fui, hicimos la pauta, como se hace en todos los estudios, y me fui a grabar Chucky, creo que lo hicimos en 2 o 3 sesiones de trabajo, hicimos el personaje, y bueno, claro, ha sido uno de los trabajos que más satisfacción también me ha dado, porque no me imaginé nunca que lo iba a hacer, era como una broma, lo que hice fue jugar ahí con la voz, ¿no? Yo, yo creo que esa es la magia del doblaje, tener el permiso de jugar Ujú. a través de un micrófono y un atril. Totalmente, totalmente. Uno para ser actor de doblaje, tú tienes que tener el espíritu infantil siempre, siempre despierto, siempre vivo. Si tú no tienes el espíritu infantil vivo, entonces va a ser muy complicado que puedas hacer doblaje. Cada sesión de trabajo tiene que ser un juego. Si no es, por muy seria que sea la película, por muy seria que sea la serie o por muy particular que sea el documental, te tienes que divertir, tienes que jugar con los matices, con lo que dices, con lo que haces, ¿no? Yo creo que ahí es donde está el secreto. Yo creo que ese es el secreto de los buenos actores de doblaje. Frank, mira, también sé de que trabajaste en un proyecto de Nickelodeon llamado Kenan y Kel. Ahí diste voz a Chris Potter. Sí, señor. Cuéntame cómo fue que llegaste a esa serie de Nickelodeon de los 90 que mucha gente lo conoce porque crecimos en los 90 y fuimos criados con esos personajes y con otros más. Sí, Cuéntame cómo fue esa experiencia. Kenan y Kel fue una serie que también tuvo mucho éxito de Nickelodeon, que tuvo bastante éxito. Y bueno, yo era el dependiente de la tienda. A Kenan y Kel le encantaban las golosinas y las gaseosas y le encantaba todo esto y casi o gran parte de la historia se realizaba en la tienda, ahí
en esta tienda y este personaje que yo hacía, pues lógicamente era parte de ese juego que ellos tenían. Pero sí, me acuerdo perfectamente. Y fue entre los tantos proyectos que llegaban usualmente y que te decían, bueno, tú vas a ser tal personaje, pero te cuento que nosotros nunca pensamos eh, que ni Kenal, ni Kel, o Pinky Cerebro, o Tiny Toons, o cualquier otro personaje iban a pegar. Eso era un trabajo que veníamos haciendo, que lo veníamos haciendo como una maquila, ¿sabes? Y nunca nos dimos cuenta, o sea, no estábamos conscientes de eso. Eso vino después, eso vino luego, pero no estábamos conscientes de esa posibilidad que había con el doblaje. Antes el doblaje era muy anónimo. El doblaje se ha venido a ser famoso desde hace unos 15 años para acá, más o menos, ¿no? Qué genial. Mira, acá dice, señor, que siente que fue la infancia de muchas personas. Bueno, lo primero que uno siente al estar en la infancia de muchas personas es que uno ya está viejo, ya le han pasado los años. Eso es lo primero. Y lo segundo es siempre, bueno, primero sorpresa, porque uno no cree que uno acompañó la infancia de tanta gente, que la marcó. O sea, hay gente que dice, que habla de Pinky Cerebro y habla con mucha nostalgia. Yo creo que eso fue una era, fue una época donde Pinky Cerebro pues sonaron en toda Latinoamérica e hicieron, o sea, hicieron mucha mella en en la infancia y la juventud de muchos latinoamericanos. Y eso te deja una satisfacción enorme, o sea, saber que todo el mundo creció acompañado de tu voz, aunque no era tu voz, sino que era la voz que uno le ponía a Pinky. Tú dices, wow, impresionante, nunca me lo imaginé, nunca pensé que esto iba a pasar. O sea, porque entre otras cosas hicimos cientos de proyectos, miles de proyectos hacíamos en ese momento. Entonces, nunca lo imaginamos. Eso es lo que llama más la atención porque uno de la ignorancia dicen, yo pensaba que lo hacía un computador las voces, pero no, no, hay una persona detrás de un atril diciendo ese texto. Claro, y ¿sabes qué pasa? Que yo creo que nadie hacía doblaje para hacerse famoso. O sea, nadie lo hacía para hacerse famoso. Uno hacía doblaje como una opción laboral que teníamos los actores y trabajábamos haciendo doblaje como trabajar haciendo una obra de teatro, como trabajar haciendo teatro infantil, como un proyecto más, ¿sabes? Pero nadie decía, no, yo quiero hacer doblaje porque quiero ser famoso. Yo creo que eso vino después y siempre está sujeto a la posibilidad de que la serie pegue. O sea, no todos los actores, hay cientos, miles de actores de doblaje, pero los que la gente conoce o los que la gente tiene referencia probablemente lleguen a 40, probablemente lleguen a 50, ¿sabes? Si acaso. Entonces, eso ha cambiado mucho. Por ejemplo, yo en la universidad tuve la oportunidad que me hizo clase de doblaje, locución radial y doblaje, Sandro Larenas, el que da Claro, voz a Garfield. claro, lo conozco. Entonces, Lo conocí en pero México. la parte chistosa es que yo estaba en la primera clase y yo dije, esta voz me hace conocida. Y estuve marcando ocupado toda la clase, llegué a la casa, lo googleé y dije, "Mm, no mames, Sí, es Garfield". sí, Entonces, total. como, Total. A mí me pasaba que luego que estaba haciendo doblaje, habíamos hecho muchas novelas brasileras y todo esto, o que estábamos haciendo muchas novelas brasileras, yo iba y hacía teatro. Y en el hacer teatro giraba por todo el país, ¿no? Entre jueves, viernes, sábado, domingo, girábamos por todo el país. Y yo leía el texto o leía cualquier cosa o hablaba en la obra y al final la gente me esperaba y me decía, tú eres la voz de tal personaje en tal novela, pero y en ese momento nadie sabía nada del doblaje, ni que en Venezuela se hacía doblaje, ni nada por el estilo, sino que sorpresas, o sea, la gente con el oído decía, ya va, pero este tiene la voz como tal personaje de tal novela, será el mismo, y la gente me esperaba después del teatro, después a la salida del teatro y me decía,
tú eres la voz de tal personaje en tal novela que están dando ahorita, y uno decía, sí, ese soy yo. Y eso es lo genial y es lo que estoy haciendo en este canal, como a dar a conocer las vidas de los actores de doblaje y actores también, y cómo llegaron en sus inicios, porque uno eh, se hace la interrogancia, las preguntas. Sí, claro. Creo que es un tema de perseverancia, ¿sabes? O sea, creo que es perseverar. Primero, saber por qué uno quiere hacer esto. Bueno, básicamente porque te gusta, porque amas hacerlo. Básicamente por eso quiero hacer doblaje. O esa es una muy buena razón, porque nunca te vas a cansar de hacerlo porque amas hacerlo. Pero si tú vas porque quieres ser famoso, bueno, probablemente el doblaje no sea el camino. O sea, si quieres ser famoso, no sé. Ahorita hay muchos recursos para ser famoso. YouTubers, influencers, no sé, cualquier otra vía que depende enteramente de ti, de tu creatividad, de tu inteligencia, de tu información, y te vas a hacer famoso. El doblaje, bueno, probablemente te va a hacer famoso, pero bueno, hay varios factores, hay varias cosas que se tienen que alinear, tu talento, una serie o una película que pegue, que tenga punch en América Latina, que tenga varias temporadas, una película de Netflix, una película de HBO, esas cosas pueden marcar la diferencia. Y después lo que tú Ojalá, hagas con eso que tú aprendiste, o sea, después, o sea, con lo que hiciste, con esa serie, con esa película, bueno, depende de lo que tú hagas con eso, porque hay cientos, como te decía ahorita, de actores que se han quedado en el estudio, que son muy buenos, que son excelentes, pero no han hecho mucho más con su talento ni con las oportunidades que se les ha presentado. y que ojalá el personaje no muera en el primer capítulo. Y ojalá, como en las telenovelas, que el personaje no muera en el primer capítulo, porque eso pasa. Pero fíjate, a mí, por ejemplo, yo tuve que empezar, yo he tenido que empezar varias veces. Yo, por ejemplo, bueno, lógicamente el grueso de mi carrera como actor de doblaje lo hice en Venezuela, pero aquí en Miami también he hecho doblaje y cuando me toca entrar a un estudio, muchas veces por primera vez, bueno, me toca ser el personaje, el policía uno, el soldado 3, tal, mientras el estudio me conoce y sabe cuáles son mis posibilidades, ¿sabes? Entonces, claro, no entro haciendo protagónicos, sobre todo si no me conocen. Entonces, eso es importante también tenerlo en cuenta, ¿no? Y uno dice, bueno, habrá que hacerlo, vuelvo a ser policía uno y no pasa nada, ¿sabes? Yo, por ejemplo, soy actor y he trabajado más de extra que un protagónico en alguna serie. Claro, pero es que ese es el camino que tienes que transarte. O sea, el camino es darle y aprender y ver qué están haciendo los demás actores. Yo tuve la fortuna de haber crecido y haberme formado con los primeros actores venezolanos y muchos directores internacionales. Entonces, yo me sentaba en las patas del teatro. Las patas son esas telas negras que hacen la caja teatral en el escenario. Y yo me sentaba ahí a ver el ensayo y a ver cada dirección y a ver cada gesto y cada momento y cada recomendación y cada instrucción. Todo el tiempo me sentaba ahí. Y cuando terminaba el ensayo me iba a leer al camerino, a estar ahí leyendo y haciendo siempre teatro, siempre lo que tenía que ver con la literatura, siempre con todo esto, o sea que, y después en la noche iba al cine a ver alguna buena película, a ver otros actores actuar, o sea, no es una cosa mágica, creo que estamos muy acostumbrados hoy en día, las nuevas generaciones están muy acostumbradas a los atajos, quieren un atajo, quieren llegar rápido, quieren que la gente lo reconozca, y no, ese no es el camino. Te puede pasar, pero el punch va a ser muy corto. Frank, ¿y cómo fue que llegaste a dar la voz de Tasmania? Y que creo Pues, que igual debe ser complejo porque el compadre no articula mucho. sí, bueno, yo hacía originalmente Digiri Dingo, que es el antagonista del demonio de Tasmania. El demonio de Tasmania lo hacía
Rubén León, otro estupendo actor de doblaje, pero llegó un proyecto que era muy exigente, o sea, había un programa que se transmitía diariamente, que era Geraldo, se llamaba, un programa de esos, un talk show de esos que existía antes. Y eso eran programas todos los días que tenían que salir, 1 hora de programa diario, y él tenía que doblarlo prácticamente al día. Entonces, él pasaba muchas horas en el estudio haciendo esa serie. Entonces, él hacía el demonio de Tasmania, se lo quitan y entonces me lo dan a mí. Me dice, mira, tú haces este personaje, pero vamos a hacer esto contigo también. Entonces yo hacía los dos personajes, hacía Bingo y hacía el demonio también. Entonces hacía el capítulo 2 veces. Entonces lo que hacía ahí era que lo dejaba para la última hora de la pauta, que era regularmente entre 4 y 5. A esa hora era que yo trabajaba el demonio de Tasmania porque, bueno, la voz me quedaba muy agotada. Y ya yo venía de una pauta de grabación que comenzaba en muchos casos a las 8 de la mañana. Entonces terminaba muy agotado haciendo eso. Y bueno, así hice no sé cuántas temporadas de eso, creo que un par de temporadas hice El Demonio de Tasmania, pero sí, ya imagínate, es otra de mis grandes satisfacciones, ¿no? Y cuéntame, porque ya hemos hablado mucho de Pinky, cuéntame cómo llegaste a Pinky Cerebro y a dar la voz de Pinky. También yo, si no mal recuerdo, creo que fue a través de un casting, deben haber probado a lo mejor unos 5 actores, después se quedaron con 3, y entre esos 3 últimos estaba yo, y al final me quedé yo con el personaje, con Pinky. Bueno, básicamente creo que era porque había cumplido, ya tenía como 8 años haciendo doblaje de voces aproximadamente, y ya traía un training importante, traía un entrenamiento importante. Nosotros hacíamos doblaje mínimo 4 horas diarias, de lunes a viernes, mínimo, a veces 8 horas diarias, a veces mucho más, dependiendo de cuánto trabajo había. Entonces trabajaba todo el tiempo, llega Pinky, tú dices, bueno, vamos a hacer la audición para este personaje, sin ninguna expectativa, sin, no, mira, esto lo vamos a pegar, esto va a ser un éxito. No, era otro personaje que llegaba, como tantos que llegaban al mes. Y bueno, empecé a buscar el personaje, empecé a verlo, empecé a escuchar sus referencias. Para las personas que nos están viendo y no saben qué es la referencia, es la voz original que nosotros escuchamos por los audífonos. Y entonces empecé a buscar, caramba, pero tiene los dientes afuera. Cerebro. Entonces no puede pronunciar fluido, sino que tiene una pronunciación muy particular. Claro, cerebro, casi que era con D, cerebro. Eh, y fue funcionando. Luego la risa. Fui como construyendo. Y bueno, así quedó, el personaje quedó. El personaje Pinky Cerebro era como una subserie que estaba dentro De de Animaniacs. Animaniacs. Ajá. Y luego, bueno, al parecer pegó tanto que hicieron su propia serie, la serie de Pinky Cerebro, y luego salió Pinky Cerebro y Elmira también, y bueno, listo. Creo que en las últimas 2 temporadas salieron otra vez con Pinky Cerebro dentro de Animaniacs. Es sorprendente porque fíjate que Animaniacs, Pinky Cerebro, Pinky, Elvira y Cerebro son personajes que marcaron la infancia de muchas generaciones. Sí, 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 correcto. Mucho, mucho. Es que no hay nadie, yo no he encontrado a nadie en ninguna parte que tú le hables de Pinky Cerebro y no sepa quiénes son. Muy pocas personas, depende de la generación, pero de esa generación de los 90, de la primera década del 2000, todas esas generaciones crecieron
con Pinky Cerebro, y si no, tienen referencia de Pinky Cerebro por sus papás Claro. que dicen, no, vamos a ver esto, claro, Pinky Cerebro, ¿no? Oye, y si yo te digo, Gallo Claudio, ¿cómo fue que llegaste a interpretar al Gallo Claudio? O sea, son... Por la misma razón, por la misma razón por la que llegué a Chucky. Estaba grabando un personaje dentro de Tiny Toons, ah, y entonces se atraviesa el gallo Claudio por ahí, en una de las escenas, y yo, el gallo Claudio, digo, muchacho, ¿qué haces? Entonces, la persona que me estaba grabando, bueno, listo, sí, ¿te acuerdas? Tal, sí, comentamos un poco y tal y cual. Yo grabo mi personaje, que creo que era Gogododo, en los Tiny Toons, y listo, salgo de eso. También, como a los 3, 4 días me llaman y me dicen, mira, vas a ser el gallo Claudio. Pero también fue por lo mismo. A veces es porque se lo tienen asignado a otro actor y probablemente ese actor no da con el personaje, con lo que se está buscando. Probablemente ese actor no tiene tiempo para seguir doblando, para trabajar en el tema del doblaje. O sea, hay varios factores, pero uno vino y disparó jugando, siempre jugando, eh, la posibilidad de hacer la voz del personaje y resulta, y casualmente, y te dicen, bueno, entonces eres tú. Pero bueno, como siempre, como te he dicho varias veces en esta conversación, nunca, los actores de doblaje no empezamos a hacer doblaje porque queríamos ser famosos, sino porque era una opción laboral, pues, básicamente. A mí me llama la atención porque en Teeny Toons hiciste no solamente la voz del Gallo Claudio, sino también de Dodo Gogo. Gogododo, sí. Eh, también hiciste, si no me equivoco, corrígeme, el Pato Lucas. No, no, ahí hay una confusión. En algún momento debo haber hecho algo porque salían los personajes chiquiticos en Tiny Toons. Y entonces seguramente hice el personaje, pero el Pato Lucas como tal no, no lo hice. Como lo conocemos todos, pues. Pero sí hiciste del Gallo Claudio y también Sí, hiciste de Dodo Gogo. sí, Y que son correcto. dos personajes totalmente distintos. Sí, son personajes totalmente distintos. Pero yo creo que esa era justamente la magia, ¿no? La magia era, yo creo que uno se vuelve un gran actor en el momento en el que los personajes que interpretan se alejan de ti. En ese momento, entre más lejos estés tú de los personajes que interpretas, en ese momento te vuelves un gran actor. Cuando los personajes están salpicados de tu personalidad, salpicados de tu voz, de tu forma de hablar, están salpicados de ti, pues no eres tan buen actor. Creo que el trabajo del actor está justamente en distanciarse de los personajes que interpreta, en no contaminarlos. Qué bellas palabras mencionas. Yo siento que esa es como la magia, tanto como de los actores como de los actores de doblaje. Alejarse de su personalidad y encarnarse del personaje. Absolutamente. Eso es lo que hay. Mira, yo hacía José María en una novela brasilera que se llamaba Chica da Silva, Sí, y cada Silva, sí. en esa misma temporada, o sea, en esos tiempos, también hacía Pinky Cerebro. Eh, y la gente de doblaje de Venezuela, que me conocía desde hace muchísimos años, que había crecido conmigo haciendo, haciendo doblaje, no se imaginaba que yo era los dos personajes. O sea, la gente me decía, bueno, me llamaban por teléfono y me decían, me acabo de enterar que tú eres la voz de José María. Increíble, yo no me lo podía imaginar. Y después a la siguiente semana la misma persona me llamaba y me decía, y eres la voz de Pinky también. No, esto es increíble.
la capacidad que tienes para cambiar la voz y para cambiar las intenciones y para cambiar todo. Y yo decía, pues sí, era un muy buen momento, o sea, en ese momento era el Messi del doblaje. Y eso es lo más maravilloso que hay. Yo siento de que no todos podemos llegar a ser actores de doblaje. Por ejemplo, como te venía diciendo, esa vez que Sandro me hizo clase de la universidad de doblaje, te juro de que yo no sabía si prestarle atención al atril, si ver la pantalla o preocuparme de cómo poner la voz. Yo decía, no, me supera. Correcto, es así, es así. Soy Adrián Music desde Venezuela, saludos. Yolanda Rodríguez desde México, abrazos, abrazos para todos. Cuéntame, ¿qué sucede si te digo Brack en la serie animada Fantasma del espacio Costa a Costa? Tú sabes que hay muchos de esos personajes que no los recuerdo. No los recuerdo, sí los hice, bueno, porque además consta y además los fanáticos del doblaje se han encargado de investigar, averiguar, etcétera. Pero hay muchos que ya no recuerdo porque eran muchas series y muchas cosas las que hacíamos. La otra vez me pasó en un hotel, estaba yo en una ciudad, me parece que era en la ciudad de Maracaibo, en Venezuela, y estaba en el hotel descansando, viendo televisión, me parece. Estaba viendo un programa sobre John F. Kennedy. Y oye, qué interesante el programa, sigo viendo. John F. Kennedy y John F. Kennedy. Y de repente John F. Kennedy habla y era yo. Era mi voz, era mi voz. No me acordaba, en ese momento me di cuenta de que era yo. Yo, oye, pero yo no me acuerdo de haber hecho esto es increíble. Yo no me acuerdo de haber hecho esto. Pues así me pasa con muchas series y con muchos personajes que, claro, hay unos que son emblemáticos, pero hay otros que no recuerdo, que no los Pero ubico. eso es lo maravilloso del doblaje, porque si bien puedes hacer muchos personajes que a lo mejor se quedan en la retina, como hay otros que se van porque son proyectos pasajeros. Es como hacer la grabación de un personaje de Pokémon que fue en una temporada X. ¿Quién lo va a recordar? Claro, Si claro, pasó así en un pasa. capítulo, como que- A mí me pasa, a mí me pasa, a mí me pasa. Además que yo he tenido también mis episodios de ir y volver al doblaje, ¿no? O sea, siempre he ido, he vuelto, he estado haciendo cosas. Otros me tomo un tiempo también para descansar del doblaje. Me tomo un tiempo para distanciarme de los personajes también. Es muy peligroso quedarse pegado con un personaje, porque el personaje te traga. O sea, la gente olvida o te encasilla solamente como la voz de ese personaje. Y uno tiene muchas otras posibilidades, uno tiene muchos otros recursos. O sea, yo cada vez que puedo, cada vez que estoy muy bien con un personaje o con una situación, en ese momento paro y trato de irme a otra área. Y eso me permite seguir sintiéndome vivo, me permite seguir explorando, porque uno tiene unas condiciones y unas habilidades que son infinitas. Entonces no las puedes colgar todas del mismo gancho, ¿sabes? Entonces siempre me tomo tiempo, voy, exploro otros territorios, vuelvo. Me ha pasado en repetidas ocasiones en mi vida, ¿sabes? Claro, claro que sí. Oye, Frank, ¿me podrías comentar cómo fue que trabajaste en Batman, la serie? Ahí diste voz al personaje del espantapájaro. Sí, Batman también fue otra de las series que llegó a Venezuela para nosotros hacerla. Y ahí uno tenía varios personajes. Tú sabes que esas series eran muy nobles porque había muchos malos. Sí, Batman había uno solo, pero había malos, en todos los capítulos había malos nuevos y uno se había vuelto especialista en hacer malos, en explorar voces de canallas. Y bueno,
así llegué a ese otro personaje y a tantos otros personajes de malos que también he hecho. Y forma parte del juego, como te decía anteriormente, de jugar siempre con los personajes, ¿no? De divertirte, de parar una escena. La semana pasada estaba haciendo un entrenamiento aquí con un alumno que tengo y parábamos la escena porque él no aguantaba la risa al hacer la escena, ¿no? Estábamos haciendo algo de Everybody Loves Raymond y él estaba grabando y de repente teníamos que parar la grabación porque se moría de la risa. Bueno, parte de eso es lo que sucede con el doblaje, o sea, tú estás metido ahí y te vas sorprendiendo de lo que va saliendo y de lo que vas haciendo, y es muy divertido. ¿Alguna vez te ha pasado de que estás trabajando en un proyecto y no te agrada el personaje? ¿O le encuentres como Eh, que... no recuerdo, seguramente me ha pasado, pero no lo recuerdo. Y en tal caso no es con el personaje, sino con la serie de repente, que es una serie mediocre, que tú dices esto no va para ninguna parte, a quién se le ocurrió, pero al fin y al cabo uno tiene la ética y el profesionalismo y tú dices, pero hay que hacerlo, igual lo voy a hacer, porque este es mi trabajo, o sea, yo no puedo escoger única y exclusivamente las series que me gustan. Tengo que, te llaman y tú vas a hacer doblaje y haces el doblaje que te toque hacer, porque ese es tu trabajo, tú eres actor de doblaje. O sea, a ti no te pagan para, no, te voy a enviar una serie para ver si esa te gusta. No, la serie que hay es esta, vamos a hacerla. Y punto, y tú la haces. Genial. Frank, mira, ya estamos llegando casi al final de nuestros live, eh, pero antes tengo que dar a conocer que los comentarios que han llegado, los estoy leyendo, los saludos también les va a llegar, así que tranquilos, porque hay una persona que me está escribiendo, por favor manden saludos, por favor manden saludos, y yo le dije, tranquilo, eso está para el final, así que Sí, tranquilitos. para que le cuentes a tu audiencia, eh, Pinky Cerebro cumplió la semana pasada 29 años. Hace 29 años salió Pinky Cerebro. Yo no he grabado nunca saludos de Pinky. Nunca he grabado saludos de Pinky. Bueno, porque no, sencillamente. Pero ahorita con el 29 aniversario de la serie Pinky Cerebro, voy a grabar 29 saludos personalizados. Lógicamente, esos saludos tienen un costo, pero Claro. ustedes me pueden escribir por mi mensaje directo y yo les voy, solamente para todo el continente latinoamericano, solamente voy a grabar 29 saludos. O sea, va a haber en todo el continente, en todos los millones de personas que viven en América Latina, solamente va a haber 29 personas que van a tener saludos personalizados de Pinky. Solamente. Y después que llegue a esa cifra, a 29, me paro y no vuelvo a grabar más. O sea que prácticamente van a ser artículos de colección. Ah, para que sepan ahí, ojito, para que sepan ustedes y puedan mandarle el mensaje a Frank para que manden los saludos correspondientes a los familiares, a los cumpleaños o qué sé yo. Este es el momento. Escríbanle y pídale por favor que manden sus saludos por interno. Así es, así es. Solamente. Maravilloso, Frank, maravilloso. Frank, ¿algún consejo que le quieras dar a las personas que quieran dedicarse al doblaje, tanto como Chile o como Latinoamérica? Que tienen que ser perseverantes. Yo sé que estamos en la época de la inmediatez, que estamos en la época del TikTok, que todo es ya, que yo prendo mi Instagram y quiero que hayan 100.000 personas conectadas. Yo sé que todo eso, pero la única forma de llegar, si de verdad aman hacer doblaje, es con perseverancia.
la única forma de llegar es haciendo muchos policía uno, enfermero 3, doctor 5 y hacer y hacer y hacer. Eh, ese es el consejo que les puedo dar. Yo me acuerdo de haber hecho, por ejemplo, en la Academia de Policía, la serie de dibujos animados, hice al Teniente Mahoney. Y fue uno de los primeros personajes que yo hice en doblaje de voces. No me lo esperaba, pero mira, ahí casualmente en esa serie fue uno de los primeros trabajos que hice, pero antes hice muchos figurantes en novelas brasileras, en otras series, en otras cosas. Creo que en ese momento había una telenovela brasilera que se llamaba Tieta y estaba pegadísima esa novela brasilera. Y yo hacía figurantes ahí, el hombre que pasaba, el que decía, espere un momento, por favor, ya lo comunico. Esos eran los personajes que yo hacía en ese momento. Pero fueron los personajes que me han traído hasta donde he llegado. Yo creo que es perseverar, es hacer, es tener la mejor disposición, es llegar puntual a las pautas, es respetar el tiempo del estudio y de los operadores, es ver mucho doblaje. Ahorita hay mucha opción para ver doblaje bueno, es ver doblaje, mm, es escuchar, es aprender a escuchar, ser crítico con uno mismo, en el buen sentido de la palabra, ¿no? O sea, me salió, pero creo que me ha podido salir mejor, nunca estar conforme. Yo creo que esas son claves fundamentales para tener éxito con el doblaje de voces. Qué bellas palabras y qué hermosos consejos le ha dado a las personas que nos están viendo y que nos verán a futuro, porque esto va a estar grabado en Instagram, en YouTube, un fragmento corto en TikTok, en Twitter y en Facebook. Así que ahí vamos a estar. Claro, acuérdate entonces de decirle a tu gente que solamente 29, solo 29 mensajes voy a grabar por los 29 años de Pinky Cerebro. Así que ya saben, cualquier saludo personalizado para cumpleaños, para lo que sea, le escriben a Frank y asegúrense porque son 29 saludos, no 30, 29. Así es, así es. No se queden por Así fuera. que aproveche, Yolanda, aprovecha ahora de mandarle al tiro el mensaje para que quedes como en el número, quizá en qué número vamos, pero bueno, ojalá llegue el saludo correspondiente. Correcto, correcto. Oye, cuéntame, Frank, ¿cómo fue para ti la pandemia a nivel profesional? Y, Y y, bueno, me demostró, me confirmó varias cosas. Me confirmó el hecho de que nosotros, de que podíamos trabajar a distancia, pero ya yo lo venía haciendo desde hace mucho tiempo. Venía trabajando a distancia, inclusive venía dando algunos clases a distancia, clases online y todo esto antes de que llegara la pandemia. Cuando llegó la pandemia fue un acelerador de todo ese proceso, ¿no? Como ustedes seguramente saben, yo estoy al frente de Voces de Marca, que es un centro de capacitación que tiene 17 años preparando talentos en toda América Latina. Entonces, al final, la pandemia fue un acelerador de todo ese proceso. eh, y de hecho, a mí me parece que los actores de doblaje tienen que prepararse también técnicamente, tienen que aprender a grabar, tienen que manejar el criterio de lo que es una buena acústica, un buen micrófono, una buena grabación. Eso los empodera, no dependen de nadie, no le tienen que pagar a nadie, sino que ustedes van desarrollando esa cualidad. Y la pandemia lo que hizo fue confirmar eso, eso. Empoderó mucho a los talentos de voz en general, a los actores de voz en general. y aquí va de la mano con la pregunta, ¿el teatro online es teatro o no es teatro? El teatro online, ¿Es teatro o no es teatro, según tú? eh, bueno, lo que pasa es que el teatro tiene su majestad, que siempre tiene que ver con la sala, el entrar, los acomodadores, el programa de mano, el ambiente. El teatro siempre es un plan.
pero el teatro online, pues fue también la solución que encontraron muchos actores para sobrevivir en la época de la pandemia y como tal es respetable. O sea, yo creo que ahí pasaron muchas cosas que eran aplicables en el momento y que dio pie a otras cosas, a otra evolución, como el trabajo a distancia, como a los podcasts, por ejemplo, que también la pandemia fue un acelerador para el movimiento de podcast, para el podcasting, para las redes sociales también fue un acelerador, para los youtubers, para los influencers, o sea, un acelerador en varios aspectos, pero lógicamente al pasar la pandemia hubo una depuración y hay cosas que ya tú dices, no, esto ya no, ya pasó la pandemia, ya yo puedo ir, yo volvería a la sala de teatro. Para mí la opción sigue siendo la sala de teatro, porque además tiene, como te decía, su majestuosidad, tiene el salir, el llegar a la sala, comerte algo, tomarte algo, entrar, disfrutar, ver a otra gente, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo, porque fíjate que yo soy de la generación que vivió 2 años estudio online, Claro, así sí, que es que es, te imaginarás que, te imaginarás que para mí grabarme dentro de la casa haciendo un personaje, después editar el video, subirlo a YouTube y que ese link de YouTube le llegue al profesor para que te evalúe, era como, por favor, ya no quiero más. claro, 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 total, total, total. Pero tuvo su momento, o sea, tuvo su momento, se utilizó, se sobrevivió con ese sistema y con esa propuesta. O sea, el mundo nos separó y creo que el reto que tuvimos todos en la pandemia fue no dejar que el mundo se parara, sino que el mundo tenía que seguir andando. Y no importaba cuáles eran las estrategias que nosotros íbamos a seguir para eso, que fueron las que se usaron, pero luego, con el tiempo, se decantó la estrategia y todo el mundo volvió a los estudios, todo el mundo volvió al teatro, o sea, la vida volvió a ser normal. Claro, claro, pero al principio fue como todo paulatino, como que tenías que tener ciertos requerimientos, que la vacuna, que, Sí, sí, que claro, el... claro, porque el temor estaba ahí, el temor estaba ahí. Claro, fue como una forma extraña, pero que también se pudo sobrevivir Ujú. en Seguro, cierto aspecto. total, Frank, total. mira, ya estamos llegando casi al final del live. Me queda una pregunta y las preguntas de fuego que yo les llamo. Pero no es nada fuera de lo común. Ok, Ya, ¿qué prefieres? ¿Perro o gato? perro. Maravilloso, fantástico, Team Perro. Bueno, aquí vienen las preguntas de fuego que les llamo yo, que son preguntas y respuestas rápidas. Es lo primero que se te venga a la cabeza con los conceptos que yo te voy a dar. ¿Listo? Adelante, adelante. Listo. ¿Qué significa para ti actuación? Pasión, Doblaje. amor, Pinky. éxito, Gallo Claudio. añoranza, Demonio de Tasmania. reto, Venezuela. oh, todo, Estados Unidos. todo también. Y por último, pero no menos importante, ¿qué significa para ti familia? Oh, está por encima de todo lo anterior. Familia es absolutamente todo con mayúscula. Maravilloso, Frank. Frank, espero que la hayas pasado increíble en el live. Te voy a dejar invitada entre 6 meses a un año para saber cómo estás y si tienes algún proyecto de doblaje que quieras publicar, lo voy a estar publicando tanto como en Bonsi 2.0 como en el Diego-Bonsi 1401. Y aquí te voy a dejar el espacio para que te puedas despedir de las personas que te vieron y que te verán a futuro. Adelante. Claro que sí, pues primero agradecerte por la invitación. Tenía tiempo que no me conectaba con el mundo del doblaje, con los fanáticos, con los fans del doblaje. Y siempre es un gusto volver y que encontrarse con que la gente lo recuerde a uno con muchísimo cariño. Gracias por la invitación.
invitación. Para mí fue un placer, porque siempre estos encuentros permiten el reencontrarse con lo que uno fue. Y es importante porque uno siempre está pendiente de lo que va a ser, de futuro, pero no podemos hablar de futuro si no revisamos el pasado. Y hoy revisé el pasado en estos minutos, casi una hora que estuvimos conversando. Bueno, Frank, te deseo lo mejor, el mejor éxito de la vida y nos estamos comunicando, ¿te parece? Seguro que sí. Un abrazo y un abrazo para todos. Éxito. Y recuerden mandarle los mensajes por interno a Frank. Ojito, son 29 saludos, así que vayan y aprovechen. Así es. Chao, Bye. chao.